Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este video donde exploraremos juntos las profundas verdades del capítulo 13 de Proverbios. Antes de sumergirnos en esta maravillosa porción de la palabra de Dios, quiero pedirles que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. De esta manera, podrán recibir más contenido edificante como este. Además, les invito a que compartan este video con aquellos que creen que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Y por favor, no duden en dejar sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas. Vuestras historias son una fuente de aliento para toda nuestra comunidad. Hoy, mientras reflexionamos sobre Proverbios 13, quiero que nos imaginemos caminando juntos por un sendero de la vida. Este camino está lleno de decisiones, encrucijadas y desafíos. A veces, el camino parece oscuro y confuso, ¿no es así? Tal vez algunos de ustedes se sienten perdidos en este momento, inseguros de qué dirección tomar. Otros pueden estar luchando con problemas familiares, dificultades financieras o problemas de salud. Sé que la vida no siempre es fácil, especialmente cuando los años pasan y nos enfrentamos a nuevos desafíos, pero no estamos solos en este camino. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha dejado un mapa, una guía para navegar por los senderos de la vida. Y hoy, ese mapa es Proverbios 13. Vamos a explorarlo juntos, versículo por versículo, descubriendo cómo estas antiguas palabras pueden iluminar nuestro camino hoy. Comencemos con el primer versículo. El hijo sabio escucha la instrucción de su padre, pero el burlador no hace caso a la reprensión. Este versículo me recuerda a la historia de Samuel, un joven que creció en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí. Samuel escuchó y obedeció la voz de Dios desde una edad temprana. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, leemos: Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. ¿No es hermoso? Samuel, en su juventud, ya mostraba la sabiduría de escuchar. Esto me hace pensar cuántas veces en nuestras vidas hemos dejado de escuchar la voz de Dios, cuántas veces hemos ignorado los consejos sabios de aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Recuerdo cuando era más joven, a menudo pensaba que lo sabía todo. Ignoraba los consejos de mis padres y de los ancianos de la iglesia. Cuánto me arrepiento ahora de esa actitud. Con los años, he aprendido que la verdadera sabiduría comienza con la humildad de reconocer que siempre tenemos algo que aprender. Queridos hermanos y hermanas, ¿están escuchando la instrucción de nuestro Padre Celestial? ¿Están atentos a su voz en las Escrituras, en la oración, en los consejos de hermanos maduros en la fe? Les animo a que, como Samuel, digan hoy: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pasemos al segundo versículo. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los transgresores comerá violencia. Este versículo me recuerda a David, el dulce salmista de Israel. David entendía el poder de las palabras. En el Salmo 34, versículo 13, él escribe: Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. David sabía que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de bendecir o maldecir. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. ¿Qué tipo de fruto estamos produciendo con nuestras palabras? ¿Estamos sembrando palabras de amor, aliento y verdad? ¿O estamos esparciendo chismes, quejas y críticas? Recuerdo a una querida hermana en mi congregación, llamémosla María. María siempre tenía una palabra amable para todos. Incluso en las situaciones más difíciles, ella encontraba algo positivo que decir. Un día, le pregunté cómo lograba mantener esa actitud. Me miró con una sonrisa y me dijo: Hijo mío, cada mañana le pido a Dios que ponga un guardia en mi boca, y cada noche le agradezco por las oportunidades que me dio para bendecir a otros con mis palabras. ¡Qué ejemplo tan hermoso! María estaba comiendo el bien del fruto de su boca, y todos a su alrededor se beneficiaban de ello. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Les desafío hoy. Antes de hablar, pregúntense: ¿estas palabras traerán vida y bendición?
o traerán muerte y maldición. Que nuestras palabras sean como las de David, llenas de alabanza a Dios y aliento para los demás. Continuemos con el tercer versículo. El que guarda su boca guarda su alma, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este versículo me recuerda a Job, un hombre que enfrentó pruebas inimaginables. A pesar de perder todo lo que tenía, Job mantuvo control sobre sus palabras. En Job, capítulo 1, versículo 22, leemos: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué testimonio tan poderoso! Job, en medio de su sufrimiento, guardó su boca. No maldijo a Dios. No se quejó amargamente. No acusó injustamente. Guardó su alma al guardar su boca. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Cuando enfrentamos dificultades, ¿guardamos nuestra boca o dejamos que nuestras emociones controlen nuestras palabras? Recuerdo una época en mi vida cuando perdí mi trabajo. Estaba enojado, frustrado y asustado. Quería gritar, quejarme, culpar a todos por mi situación, pero el Espíritu Santo me recordó este versículo. Me desafió a guardar mi boca, a controlar mis palabras incluso en medio de la tormenta. No fue fácil, les confieso. Hubo días en que quería darme por vencido, pero cada vez que sentía el impulso de quejarme o hablar negativamente, me detenía y oraba. Le pedía a Dios que guardara mi boca, que me diera palabras de fe y esperanza en lugar de desesperación. ¿Y saben qué? Dios fue fiel. No solo guardó mi boca, sino que también guardó mi alma. Me mantuvo en paz en medio de la tormenta, y con el tiempo me llevó a un nuevo trabajo, mejor que el anterior. Queridos hermanos y hermanas, ¿están guardando su boca? ¿Están controlando sus palabras? Especialmente en tiempos difíciles, les animo a que sigan el ejemplo de Job. Guarden su boca, y Dios guardará su alma. Avancemos al cuarto versículo. El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este versículo me trae a la mente la historia de José. Desde joven, José fue un hombre diligente. Incluso cuando fue vendido como esclavo en Egipto, trabajó con excelencia. En Génesis, capítulo 39, versículo 3, leemos: Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José no se conformó con desear una vida mejor. Trabajó duro, fue fiel en lo poco, y Dios lo prosperó. ¿No es inspirador? Ahora, quiero que pensemos en nuestras propias vidas. ¿Somos como José, diligentes en todo lo que hacemos, o somos como el perezoso que solo desea, pero no actúa? Recuerdo a un joven en nuestra iglesia, llamémosle Pedro. Pedro siempre hablaba de grandes planes. Quería tener su propio negocio, quería servir en la iglesia, quería aprender a tocar la guitarra, pero pasaban los meses, y Pedro no hacía nada para alcanzar estos sueños. Solo deseaba, pero no actuaba. Un día no hablé con Pedro, le compartí este versículo y le pregunté: ¿qué estás haciendo para alcanzar tus sueños? Pedro se quedó en silencio por un momento. Luego, con lágrimas en los ojos, me confesó que tenía miedo. Miedo de fracasar, miedo de no ser lo suficientemente bueno. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Pedro? El miedo nos paraliza, nos convierte en perezosos espirituales. Deseamos crecer en nuestra fe, deseamos servir más en la iglesia, deseamos ver a nuestras familias acercarse a Dios. Pero nos quedamos en el deseo, sin pasar a la acción. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el día de pasar de ser perezosos a ser diligentes. ¿Quieren crecer en su fe? Comprométanse a leer la Biblia todos los días, aunque sea por 5 minutos. ¿Quieren servir más en la iglesia? Hablen con su pastor hoy mismo y pregunten dónde pueden ayudar. ¿Quieren ver a sus familias más cerca de Dios? Comiencen hoy mismo a orar por ellos y a compartir su fe con amor y paciencia. Recuerden, Dios no nos llama a ser perfectos, nos llama a ser fieles. Él puede tomar nuestra pequeña diligencia y multiplicarla para su gloria. Continuemos con el 5º versículo. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame.
Este versículo me recuerda a Daniel, un hombre que se mantuvo firme en la verdad incluso cuando su vida estaba en peligro. En el libro de Daniel, capítulo 6, vemos cómo Daniel siguió orando a Dios a pesar de la prohibición del rey. No mintió, no se escondió, no comprometió su fe, y Dios lo honró por su integridad. ¿Cuánto valoramos la verdad en nuestras vidas? En un mundo donde las mentiras piadosas y las verdades a medias son comunes, ¿nos mantenemos firmes en la verdad como lo hizo Daniel? Recuerdo una situación en mi propia vida donde fui tentado a mentir. Había cometido un error en el trabajo, un error que podría haberme costado mi posición. La tentación de encubrirlo, de mentir, era fuerte. Nadie lo sabría, pensé. Pero este versículo vino a mi mente. El justo aborrece la palabra de mentira. Con temor y temblor, confesé mi error a mi jefe. Estaba preparado para lo peor. Pero para mi sorpresa, mi jefe apreció mi honestidad. Sí, hubo consecuencias por mi error, pero mantuve mi integridad y el respeto de mis colegas. Queridos hermanos y hermanas, ¿aborrecen la mentira? ¿Están dispuestos a enfrentar las consecuencias de la verdad antes que caer en el engaño? Les animo hoy a comprometerse con la verdad, sin importar el costo. Porque como dice Jesús en Juan 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pasemos al sexto versículo. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. Este versículo me hace pensar en la vida del rey Salomón. Al principio de su reinado, Salomón caminó en justicia. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, vemos a Salomón pidiendo a Dios: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Mientras Salomón caminó en justicia, Dios lo guardó y lo bendijo. Pero más tarde en su vida, Salomón se apartó de ese camino. Primera de Reyes 11, versículo 4 nos dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La impiedad trastornó a Salomón, tal como dice nuestro proverbio. ¡Qué advertencia tan seria para nosotros! Reflexionemos por un momento. Estamos caminando en justicia, estamos buscando hacer lo correcto, no solo a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Recuerdo a un querido amigo, llamémosle Juan. Juan era un hombre de negocios exitoso y respetado en nuestra comunidad. Pero un día, Juan vino a mí con el corazón quebrantado. Me confesó que durante años había estado engañando en sus impuestos. Nadie lo sabía. Y humanamente hablando, nadie lo descubriría. Pero Juan ya no podía soportar el peso de esta injusticia en su corazón. Con lágrimas en los ojos, Juan me dijo: Pastor, he estado viviendo una mentira. He estado diciendo que confío en Dios, pero mis acciones muestran que he estado confiando en mi propia astucia. Quiero hacer lo correcto, pero tengo miedo de las consecuencias. Oramos juntos, y Juan tomó la valiente decisión de confesar su error a las autoridades y pagar lo que debía. Fue un proceso difícil y costoso, pero Juan experimentó la verdad de este versículo. La justicia lo guardó. A pesar de las consecuencias legales y financieras, Juan encontró paz en su corazón y su testimonio se fortaleció. Queridos hermanos y hermanas, ¿hay áreas en sus vidas donde han comprometido la justicia? ¿Hay pequeñas injusticias que han estado ignorando? Les animo hoy a examinar sus corazones. Pidan a Dios que les muestre cualquier área de injusticia en sus vidas y tengan el valor de hacer lo correcto. Recuerden, la justicia nos guarda, la impiedad nos trastorna. Elijamos hoy caminar en justicia, confiando en que Dios nos guardará. Avancemos al séptimo versículo. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Este versículo me recuerda a dos personajes bíblicos: el rico insensato de la parábola de Jesús y la viuda pobre que dio todo lo que tenía. En Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, Jesús nos cuenta la historia de un hombre rico que acumulaba bienes para sí mismo, pensando que así aseguraría su futuro. Pretendía ser rico,
se jactaba de sus posesiones, pero en realidad era pobre espiritualmente. Cuando Dios le pidió cuentas de su vida esa misma noche, ¿de qué le sirvieron todas sus riquezas? Por otro lado, en Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, vemos a una viuda pobre que dio todo lo que tenía, 2 pequeñas monedas, como ofrenda en el templo. A los ojos del mundo, esta mujer no tenía nada, pero a los ojos de Jesús, ella lo tenía todo. Tenía un corazón generoso, una fe inquebrantable, una confianza total en Dios. ¿No es asombroso cómo Dios ve las cosas de manera tan diferente a nosotros? Esto me recuerda a una experiencia que tuve hace algunos años. Fui invitado a predicar en una pequeña iglesia en un barrio muy pobre de nuestra ciudad. Al llegar, me sorprendió ver lo humilde que era el edificio. Las sillas eran viejas, no había aire acondicionado y el sistema de sonido apenas funcionaba. Confieso que por un momento me sentí desanimado. Pensé, ¿cómo puede prosperar una iglesia en estas condiciones? Pero cuando comenzó el servicio, mi perspectiva cambió completamente. La adoración era apasionada, las oraciones eran fervientes y el amor entre los hermanos era palpable. Durante el tiempo de testimonios, escuché historias increíbles de fe, de milagros, de vidas transformadas. Estos hermanos y hermanas, que a los ojos del mundo no tenían nada, en realidad lo tenían todo. Tenían a Cristo y Él era más que suficiente. Salí de esa iglesia sintiéndome avergonzado de mis prejuicios iniciales y profundamente conmovido por lo que había experimentado. Me di cuenta de que yo era quien necesitaba aprender de ellos, no al revés. Queridos amigos, ¿cómo medimos la riqueza en nuestras vidas? ¿Es por nuestras posesiones materiales? ¿Por nuestro estatus social? ¿O es por la riqueza de nuestra relación con Dios y con los demás? Les desafío hoy a que examinen sus corazones. ¿Están pretendiendo ser ricos en las cosas de este mundo, pero son pobres en las cosas de Dios? ¿O tal vez se sienten pobres e insignificantes, sin darse cuenta de las inmensas riquezas espirituales que tienen en Cristo? Recordemos las palabras de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta es la paradoja del reino de Dios. Nuestra verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. Pasemos ahora al 8º versículo. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Este versículo nos presenta una interesante paradoja que me recuerda a 2 personajes bíblicos, el rico Zaqueo y el pobre Lázaro de la parábola de Jesús. Zaqueo, como leemos en Lucas, capítulo 19, era un hombre rico, un jefe de los publicanos. Sus riquezas le daban cierto estatus y protección en la sociedad. Pero cuando se encontró con Jesús, Zaqueo se dio cuenta de que sus verdaderas riquezas no estaban en su dinero, sino en la salvación que Jesús le ofrecía. Usó sus riquezas para rescatar su vida, no en el sentido literal, sino en el sentido de hacer restitución y demostrar un cambio genuino de corazón. Por otro lado, en la parábola del rico y Lázaro en Lucas, capítulo 16, vemos a Lázaro, un hombre pobre que yacía a la puerta del rico, cubierto de llagas. Lázaro no tenía nada con qué rescatar su vida en términos materiales, pero al final fue Lázaro quien encontró consuelo en el seno de Abraham, mientras que el rico sufrió tormento. Este versículo nos desafía a pensar profundamente sobre el verdadero valor de las riquezas y la verdadera naturaleza de la pobreza. Recuerdo una vez que visité a un hermano de nuestra iglesia en el hospital. Este hermano, llamémosle Pedro, era un hombre de medios modestos. Trabajaba como conserje y vivía en un pequeño apartamento. Cuando llegué a su habitación en el hospital, esperaba encontrarlo preocupado por sus cuentas médicas o ansioso por volver al trabajo. Para mi sorpresa, encontré a Pedro radiante de alegría. Me recibió con una sonrisa y me dijo: «Pastor, qué bueno que vino. Tengo tanto por lo que agradecer a Dios». Me contó cómo las enfermeras habían sido amables con él, cómo su familia lo había estado visitando y cómo sentía la presencia de Dios más fuerte que nunca. Luego,
Pedro me sorprendió aún más. Me dijo: «Sabe, pastor, me siento como el hombre más rico del mundo. Tengo a Jesús, tengo su paz, tengo hermanos y hermanas que me aman. ¿Qué más podría pedir?». En ese momento, entendí profundamente el significado de este versículo. Pedro, en su aparente pobreza, no oía censuras. No se sentía menos por no tener grandes riquezas materiales. Su riqueza estaba en su relación con Dios y con los demás. Queridos hermanos y hermanas, ¿dónde están poniendo su confianza? ¿En las riquezas materiales que pueden desaparecer en un instante? ¿O en las riquezas eternas que tenemos en Cristo? Si Dios los ha bendecido con riquezas materiales, les animo a usarlas sabiamente, no para rescatar sus vidas en el sentido mundano, sino para invertir en el reino de Dios. Usen sus recursos para bendecir a otros, para apoyar la obra del Señor, para hacer una diferencia en este mundo. Y si se sienten pobres en términos materiales, recuerden que en Cristo, ustedes son inmensamente ricos. No oigan las censuras del mundo que mide el valor de una persona por sus posesiones. Escuchen la voz de Dios que dice en Santiago, capítulo 2, versículo 5. «Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?» Continuemos con el 9º versículo. «La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos». Este versículo me recuerda a dos personajes bíblicos que representan vividamente este contraste: el rey David y el rey Saúl. David, a pesar de sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida, aunque no exenta de dificultades, brilló con la luz de la justicia. En el Salmo 27, versículo 1, David declara: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». La luz de David se alegró y su legado continúa inspirándonos hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos a Saúl. Comenzó su reinado con promesa y potencial, pero su desobediencia y orgullo eventualmente lo llevaron a la oscuridad. En 1 Samuel, capítulo 28, vemos a Saúl, desesperado y abandonado por Dios, recurriendo a una médium en busca de guía. Su lámpara se apagó tristemente. Este contraste entre luz y oscuridad, entre alegría y desesperación, es algo que vemos repetirse una y otra vez en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Recuerdo a una pareja en nuestra iglesia, llamémosles Juan y María. Cuando los conocí por primera vez, estaban pasando por una crisis en su matrimonio. Juan había sido infiel y María estaba devastada. La oscuridad parecía haber invadido su hogar. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, Juan y María eligieron volverse a Dios. Se arrepintieron, buscaron consejería y se comprometieron a reconstruir su matrimonio sobre los principios de la palabra de Dios. No fue un proceso fácil. Hubo momentos de dolor, de duda, de tentación de darse por vencidos, pero persistieron en el camino de la justicia. Poco a poco, la luz comenzó a brillar de nuevo en sus vidas. Hoy, varios años después, Juan y María son un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Su matrimonio no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. La luz de la justicia en sus vidas se alegró y ahora usan su experiencia para ayudar a otras parejas que están luchando. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo está la luz en sus vidas? ¿Está brillando con alegría o se está apagando lentamente? Si sienten que la oscuridad los está rodeando, si sienten que su lámpara está a punto de apagarse, les tengo buenas noticias. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». No importa cuán oscura parezca su situación, la luz de Cristo puede penetrar esa oscuridad. Él puede encender de nuevo la llama de la esperanza en sus corazones. Pero debemos elegir seguirlo, debemos elegir caminar en la luz de su verdad y su amor. Les animo hoy a que examinen sus vidas. ¿Hay áreas donde han permitido que la oscuridad se infiltre? ¿Hay pecados que han estado tolerando, pensando que son inofensivos? Recuerden, incluso una pequeña grieta puede dejar entrar la oscuridad. Elijan hoy caminar en la luz.
Confiesen sus pecados a Dios, arrepiéntanse y vuelvan a Él. Permitan que la luz de su amor y su verdad ilumine cada rincón de sus vidas, y verán cómo esa luz se alegrará, cómo brillará cada vez más fuerte, iluminando no solo sus propias vidas, sino también las vidas de quienes los rodean. Pasemos ahora al 10º versículo. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Este versículo me recuerda a dos personajes bíblicos que ilustran perfectamente este contraste: el rey Roboam y el rey Josafat. Roboam, el hijo de Salomón, es un ejemplo clásico de cómo la soberbia concibe contienda. En Primera de Reyes, capítulo 12, vemos cómo Roboam rechazó el consejo sabio de los ancianos y siguió el consejo imprudente de sus jóvenes amigos. Su respuesta arrogante al pueblo: «Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones», llevó a la división del reino. Por otro lado, tenemos al rey Josafat. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, vemos cómo Josafat, enfrentado a una gran amenaza militar, buscó humildemente la sabiduría de Dios. Reunió al pueblo para orar y ayunar, reconociendo su dependencia total de Dios. Como resultado, Dios les dio una victoria milagrosa sin siquiera tener que pelear. Este contraste entre la soberbia que lleva a la contienda y la humildad que busca la sabiduría es algo que vemos constantemente en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Recuerdo una situación en nuestra iglesia hace algunos años. Estábamos planeando un gran proyecto de expansión y había dos facciones con ideas muy diferentes sobre cómo proceder. Un grupo, liderado por un hermano al que llamaremos Carlos, insistía en que su plan era el mejor y se negaba a considerar otras opciones. Carlos era un hombre exitoso en los negocios y estaba acostumbrado a que se hicieran las cosas a su manera. El otro grupo, liderado por una hermana a la que llamaremos Ana, adoptó un enfoque diferente. Ana sugirió que antes de tomar una decisión, deberíamos pasar un tiempo en oración y ayuno, buscando la dirección de Dios. También propuso que consultáramos con otras iglesias que habían pasado por procesos similares para aprender de su experiencia. La tensión entre los dos grupos crecía cada día. Parecía que estábamos al borde de una división en la iglesia. Fue entonces cuando decidimos dedicar un domingo entero a la oración y el ayuno como congregación. Durante ese día, Dios obró de manera poderosa en nuestros corazones. Carlos, conmovido por el Espíritu Santo, se puso de pie en medio de la congregación y con lágrimas en los ojos pidió perdón por su actitud arrogante. Reconoció que su orgullo había estado causando división y que había estado más preocupado por imponer su voluntad que por buscar la voluntad de Dios. Ese momento marcó un punto de inflexión en nuestra iglesia. La humildad de Carlos abrió el camino para la reconciliación y el diálogo genuino. Finalmente, llegamos a una decisión que combinaba las mejores ideas de ambos grupos, y el proyecto de expansión se convirtió en una bendición no solo para nuestra congregación, sino para toda la comunidad. Queridos hermanos y hermanas, ¿pueden identificarse con esta historia? ¿Han experimentado cómo la soberbia puede concebir contienda en sus vidas, en sus familias, en sus lugares de trabajo o incluso en la iglesia? La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros del orgullo. Proverbios 16, versículo 18 nos dice: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». Y Santiago 4, versículo 6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos caminando en soberbia o en humildad? ¿Estamos dispuestos a escuchar el consejo de los demás, especialmente cuando difiere de nuestras propias ideas? ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes? Les animo a que cultiven un espíritu de humildad en sus vidas. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 11, versículo 29. «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control.
Es reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la sabiduría de Dios y el consejo de otros. Es estar dispuestos a aprender, a cambiar, a crecer, que podamos ser como el rey Josafat, buscando humildemente la dirección de Dios en cada situación, que podamos ser como Ana en nuestra historia, dispuestos a orar, ayunar y buscar consejo sabio antes de tomar decisiones importantes. Y que cuando caigamos en la trampa del orgullo, como Carlos, tengamos la valentía de arrepentirnos y volver al camino de la humildad. Avancemos al 11º versículo. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Este versículo me recuerda a dos personajes bíblicos que ilustran perfectamente este principio: el hijo pródigo y Ruth la moabita. El hijo pródigo, como leemos en Lucas capítulo 15, recibió su herencia y la malgastó rápidamente en una vida desenfrenada. Sus riquezas, obtenidas sin esfuerzo y gastadas en vanidad, se desvanecieron rápidamente, dejándolo en la miseria. Por otro lado, tenemos a Ruth, una mujer que se encontró en circunstancias difíciles, pero eligió el camino del trabajo duro y la integridad. En el libro de Ruth, capítulo 2, la vemos trabajando diligentemente en los campos de Buz, recogiendo espigas para mantenerse a sí misma y a su suegra. Su laboriosidad no solo la sostuvo en tiempos difíciles, sino que eventualmente la llevó a una posición de honor y prosperidad como la bisabuela del rey David. Este contraste entre las riquezas de vanidad que disminuyen y la prosperidad que viene del trabajo diligente es algo que vemos constantemente en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Recuerdo a un joven de nuestra congregación, llamémosle Miguel. Miguel heredó una suma considerable de dinero cuando tenía apenas 20 años. En lugar de invertir sabiamente o usar el dinero para su educación, Miguel decidió que era su oportunidad de vivir la vida. Compró un auto deportivo, se mudó a un apartamento lujoso y comenzó a gastar en fiestas y viajes extravagantes. En menos de 2 años, el dinero se había esfumado. Miguel se encontró sin ahorros, sin educación y con deudas crecientes. Fue un despertar doloroso para él, pero la historia de Miguel no termina ahí. Como el hijo pródigo, Miguel volvió en sí. Reconoció su error y decidió cambiar el rumbo de su vida. Consiguió un trabajo modesto y comenzó a estudiar por las noches. Fueron años difíciles de trabajo duro y sacrificio, pero Miguel perseveró. Hoy, 10 años después, Miguel es dueño de su propio negocio. Está libre de deudas y usa su experiencia para aconsejar a otros jóvenes sobre la importancia de la mayordomía financiera y el valor del trabajo duro. La historia de Miguel me recuerda a otra persona en nuestra iglesia, a quien llamaremos Ana. Ana creció en la pobreza, pero desde joven entendió el valor del trabajo duro y la educación. Trabajó mientras estudiaba, a menudo tomando turnos nocturnos para poder asistir a clases durante el día. Fue un camino difícil, lleno de obstáculos, pero Ana nunca se rindió. Hoy, Ana es una exitosa empresaria que emplea a decenas de personas en nuestra comunidad. Pero lo más impresionante de Ana no es su éxito financiero, sino su generosidad. Usa sus recursos para ayudar a otros, particularmente a jóvenes de bajos recursos que quieren estudiar. Ana entiende que sus riquezas son un regalo de Dios y una responsabilidad. Queridos hermanos y hermanas, ¿con quién se identifican más? ¿Con el Miguel de los primeros años, buscando riquezas fáciles y placeres momentáneos? ¿O con Ana, entendiendo que el verdadero valor está en el trabajo diligente y en usar nuestros recursos para glorificar a Dios y bendecir a otros? La Biblia es clara sobre el valor del trabajo duro. En Proverbios 14, versículo 23 leemos: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 10, Pablo nos recuerda: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero entendamos algo importante. Este versículo no está promoviendo una mentalidad de trabaja duro y te harás rico. No es una garantía de prosperidad material. Más bien, es un principio espiritual
que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Cuando trabajamos diligentemente en nuestros empleos, en nuestros estudios, en nuestros ministerios, en nuestras relaciones, estamos recogiendo con mano laboriosa. Estamos invirtiendo en cosas de valor duradero. Por otro lado, cuando buscamos atajos, cuando nos enfocamos en placeres momentáneos o ganancias rápidas, estamos acumulando riquezas de vanidad que pronto disminuirán. Les animo hoy a examinar sus vidas. Están invirtiendo su tiempo, sus talentos y sus recursos en cosas de valor eterno. Están trabajando diligentemente no solo en sus empleos, sino en su crecimiento espiritual, en sus relaciones, en su servicio a Dios y a los demás. Recuerden las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que podamos ser como Ruth y como Ana, trabajando diligentemente, confiando en Dios y usando lo que Él nos da para bendecir a otros. Y si algunos de ustedes se identifican con el hijo pródigo o con el Miguel de los primeros años, recuerden que nunca es tarde para cambiar de rumbo. Dios es un Dios de segundas oportunidades, siempre dispuesto a recibirnos cuando volvemos a Él con un corazón arrepentido. Pasemos ahora al 12º versículo. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Este versículo me recuerda a dos personajes bíblicos que experimentaron tanto la angustia de la espera como la alegría del cumplimiento. Abraham y Ana, la madre de Samuel. Abraham recibió la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, pero tuvo que esperar 25 años antes de que naciera Isaac. En Romanos 4, versículo 18 al 21, leemos cómo Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Su espera fue ciertamente un tormento del corazón, pero su fe permaneció firme. Ana, por otro lado, anhelaba desesperadamente tener un hijo. En 1 Samuel, capítulo 1, la vemos llorando y orando con amargura de alma en el templo. Su espera también fue un tormento, pero cuando finalmente dio a luz a Samuel, su gozo fue indescriptible. Su deseo cumplido se convirtió verdaderamente en un árbol de vida para ella. Esta tensión entre la esperanza diferida y el deseo cumplido es algo que todos experimentamos en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el dolor de la espera, la angustia de ver nuestros sueños postergados una y otra vez? Recuerdo a una pareja en nuestra iglesia, llamémosles Juan y María. Durante años, Juan y María trataron de tener hijos. Mes tras mes, año tras año, enfrentaron la decepción de pruebas de embarazo negativas. Vi cómo la esperanza diferida se convertía en un tormento para sus corazones. Hubo momentos en que casi perdieron la fe, momentos en que se preguntaban si Dios los había olvidado. Pero Juan y María no se rindieron, siguieron orando, siguieron esperando, siguieron confiando en Dios. Y después de 10 años de espera, María quedó embarazada. Nunca olvidaré el día en que compartieron la noticia con la congregación. Sus rostros radiaban de alegría. Su deseo cumplido se había convertido verdaderamente en un árbol de vida para ellos. Hoy, Juan y María usan su experiencia para animar a otras parejas que están luchando con la infertilidad. Han aprendido que incluso en los momentos de espera más dolorosos, Dios está obrando, preparándonos para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ¿con qué están luchando hoy? ¿Qué esperanzas diferidas están atormentando sus corazones? Tal vez están esperando la sanidad de una enfermedad, la restauración de un matrimonio, la salvación de un ser querido, un avance en su carrera o ministerio. La espera puede ser dolorosa, puede ser agotadora, pero les animo a que no pierdan la esperanza. Recuerden las palabras de David en el Salmo 27, versículo 14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Nuestra esperanza no está en las circunstancias, no está en nuestras propias fuerzas, está en Dios. Y Él es fiel para cumplir sus promesas en su tiempo perfecto. Mientras esperamos,
podemos encontrar consuelo en saber que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. En Isaías 45, versículo 3, Dios promete: «Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre». A veces, los tesoros más preciosos se encuentran en los momentos de espera. Es en estos tiempos cuando nuestra fe se profundiza, nuestro carácter se forja y nuestra dependencia de Dios se fortalece. Y cuando finalmente llega el cumplimiento, cuando nuestro deseo se convierte en realidad, ¡qué gozo experimentamos! Es como un árbol de vida, dando fruto de alegría, paz y gratitud. Les animo hoy, no importa cuál sea su situación, a que se aferren a la esperanza. Sigan orando, sigan creyendo, sigan confiando en Dios. Y mientras esperan, busquen las lecciones y las bendiciones que Dios tiene para ustedes en este tiempo de espera. Recuerden las palabras de Pablo en Romanos 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que podamos ser como Abraham, manteniendo nuestra fe firme, incluso cuando la promesa parece imposible, que podamos ser como Ana, derramando nuestros corazones ante Dios en oración persistente, y que cuando llegue el momento del cumplimiento, podamos experimentar la plenitud del gozo que viene de ver nuestras esperanzas realizadas en Cristo. Pasemos ahora al 13º versículo. El que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento, será recompensado. Este versículo me recuerda a dos personajes bíblicos que ilustran perfectamente este principio: el rey Saúl y el rey Josías. Saúl, el primer rey de Israel, es un ejemplo clásico de alguien que menospreció el precepto de Dios. En 1 Samuel, capítulo 15, vemos cómo Saúl desobedeció directamente las instrucciones de Dios de destruir completamente a los amalecitas. En lugar de eso, preservó lo mejor del botín y al rey Agag. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificar su desobediencia. Como resultado, Dios lo rechazó como rey, y el resto de su reinado fue marcado por la paranoia, la amargura y finalmente una muerte trágica. Por otro lado, tenemos al rey Josías. En Segunda de Reyes, capítulo 22, leemos cómo Josías, al encontrar el libro de la ley en el templo, respondió con temor y reverencia. Rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento y llevó a cabo una reforma radical en Judá, destruyendo la idolatría y restaurando la adoración verdadera. Como resultado, Dios bendijo su reinado y preservó a Judá de la destrucción durante su vida. Este contraste entre menospreciar el precepto y temer el mandamiento es algo que vemos constantemente en nuestras propias vidas y en el mundo que nos rodea. Recuerdo a un joven en nuestra iglesia, llamémosle Carlos. Carlos creció en un hogar cristiano y conocía bien las enseñanzas de la Biblia, pero cuando fue a la universidad, decidió que era tiempo de experimentar la vida. Comenzó a menospreciar los preceptos que le habían enseñado, pensando que eran demasiado restrictivos y anticuados. Carlos se sumergió en una vida de fiestas, alcohol y relaciones casuales. Al principio, parecía que se estaba divirtiendo, pero con el tiempo, las consecuencias de sus decisiones comenzaron a alcanzarlo. Su salud se deterioró, su rendimiento académico cayó en picada y se encontró atrapado en un ciclo de relaciones tóxicas y adicciones. Fue en su punto más bajo cuando Carlos finalmente volvió en sí, como el hijo pródigo. Reconoció que al menospreciar los preceptos de Dios, estaba destruyendo su propia vida. Con un corazón quebrantado, volvió a Dios y a la iglesia, pero a medida que comenzó a temer el mandamiento de Dios, a respetar y obedecer su palabra, experimentó la recompensa prometida en este versículo. Hoy, Carlos es un líder respetado en nuestra iglesia, usando su testimonio para advertir a otros jóvenes sobre los peligros de menospreciar los preceptos de Dios. Por otro lado,
Recuerdo a una hermana a quien llamaremos Elena. Elena enfrentó muchas presiones en su trabajo para comprometer sus valores cristianos. Sus compañeros se burlaban de ella por no participar en prácticas comerciales dudosas o por negarse a mentir a los clientes. Hubiera sido fácil para Elena ceder, justificando que así son los negocios. Pero Elena eligió temer el mandamiento de Dios por encima de las presiones del mundo. Se mantuvo firme en su integridad, aun cuando esto significó perder oportunidades de promoción o enfrentar el ridículo de sus colegas. Con el tiempo, la fidelidad de Elena fue recompensada. Su integridad llamó la atención de un cliente importante que buscaba a alguien confiable para manejar sus negocios. Hoy, Elena tiene su propia empresa consultora, construida sobre principios bíblicos de honestidad y excelencia. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están tratando los preceptos de Dios en sus vidas? ¿Los están menospreciando, pensando que son demasiado restrictivos o irrelevantes para el mundo moderno? ¿O los están temiendo, reconociendo que son la fuente de vida y sabiduría verdadera? La Biblia nos dice, en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Los preceptos de Dios no son restricciones arbitrarias diseñadas para hacernos la vida difícil. Son guías amorosas de un Padre Celestial que sabe lo que es mejor para sus hijos. Cuando menospreciamos estos preceptos, cuando los ignoramos o los modificamos para adaptarlos a nuestras preferencias, estamos caminando hacia la destrucción. Pero cuando los tememos, cuando los respetamos y obedecemos, encontramos vida, paz y bendición. Les animo hoy a examinar sus corazones. ¿Hay áreas en sus vidas donde han estado menospreciando los preceptos de Dios? ¿Han estado justificando pequeñas desobediencias pensando que no importan realmente? Recuerden las palabras de Jesús en Juan 14. Amas paz. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga pesada, es una expresión de amor y confianza en Dios. Y si algunos de ustedes, como Carlos, se han alejado del camino de Dios, sepan que nunca es tarde para volver. Dios está esperando con brazos abiertos para recibirlos y restaurarlos. Como dice 1 de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que podamos ser como el rey Josías, respondiendo con temor y reverencia a la palabra de Dios, que podamos ser como Elena, manteniéndonos firmes en nuestra integridad, incluso cuando el mundo nos presiona para comprometernos, y que experimentemos la recompensa que viene de temer el mandamiento del Señor. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio de Proverbios 13. Hemos visto verdades profundas sobre la sabiduría, la diligencia, la humildad y la obediencia. Pero más que todo, hemos visto el corazón de un Dios amoroso que nos da estos preceptos para nuestro bien. Les animo a que no dejen que estas verdades se queden solo en sus mentes. Permitan que penetren en sus corazones y transformen sus vidas. Compartan estas enseñanzas con otros y, sobre todo, acérquense más a Jesús, quien es la personificación perfecta de toda la sabiduría de Dios. Antes de terminar, permítanme guiarlos en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por estos proverbios llenos de sabiduría y verdad. Perdónanos por las veces que hemos menospreciado tus preceptos, por las veces que hemos confiado más en nuestra propia sabiduría que en la tuya. Te pedimos que nos ayudes a ser hijos sabios que escuchan tu instrucción, que guardan sus palabras, que trabajan diligentemente y que temen tus mandamientos. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando la esperanza se demora, sabiendo que tus tiempos son perfectos. Señor Jesús, te pedimos que seas el centro de nuestras vidas, que todo lo que hagamos y digamos refleje tu carácter y tu amor, y que otros puedan ver en nosotros un testimonio vivo de tu gracia transformadora. En tu precioso nombre, oramos. Amén. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Compartan este video con aquellos que necesitan escuchar estas verdades. Y por favor,
Dejen sus comentarios compartiendo cómo Dios les ha hablado a través de este estudio de Proverbios 13. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta el próximo video. Dios les bendiga.